Hola, mi nombre es Violeta Val y en este video les quiero contar sobre una lista muy especial de 30 libros que quiero leer antes de cumplir los 30 años. Hace unos meses, dos de mis amigas de las morritas de los plumones de aquí del mundo del booktube, Nora de Interior 403 y Eira de Ríe Leyendo, hicieron unos videos donde ellas hacían una lista. En el caso de Nora eran 40 libros que ella quería leer antes de los 40 y de Eira 35 libros para leer antes de los 35 años. También recientemente Lulu del canal Foxy Lulu Lee sacó su video de 50 libros que quiere leer antes de cumplir 50 y ese video ya estaba así en mi radar desde hace pues varios mesecitos. Y después también de ver el video de Lulu dije, bueno, pues aquí es cuando vamos a terminar esa lista y a comentarla aquí en el video. Muchos de estos libros de mi lista, la verdad es que son libros que tengo mapeados en el radar desde hace muchos años. Y también allá en mi Instagram, que si no me siguen en Instagram y les gustaría seguirme en Instagram, vayan, aquí voy a dejar el link. Les pregunté qué libros a ustedes les gustaría leer antes de una década especial, no sé, antes de los 30, 40, 50. Y la verdad es que me ayudó mucho porque tenía algunos libros en duda y con sus comentarios también dije, bueno, probablemente sí vale la pena. Y como les comenté al inicio, muchos de estos son libros que tengo en el radar desde hace muchísimos años. Coincide que muchos de ellos son clasificados como clásicos y creo que la otra característica que comparten la mayoría, aunque no todos, es que son libros muy extensos y que por esa variable de ser libros súper extensos ha sido la variable que más me ha impedido como animarme a leerlos, aunque también si saco cuentas pues fácilmente los puedo llegar a leer, pero pues no sé, es como que queriendo o no, esos libros así gordones a mí me intimidan y pues por eso van a estar aquí en esta lista y espero, aunque no prometo, pues leer estos 30 libros antes de los 30. El primer libro que encabeza esta lista de mis 30 libros para leer antes de cumplir 30 años es En busca del tiempo perdido. Pero ustedes dirán, Violeta, no te aboraces porque En busca del tiempo perdido son varios libros, es una obra súper extensa. Y para ser pues honesta con uno mismo, yo mínimamente a mí me gustaría leer el primer tomo, que es Por el camino de Swan. Es un libro que, a pesar de que no sé específicamente de qué trata, es un libro que es referenciado en muchos de mis libros favoritos, y creo que toda esa cuestión de la memoria y el tiempo y de cómo la literatura también utiliza esa memoria como materia prima es algo que a mí me parece pues demasiado interesante. Después nos vamos a otro libro que la verdad serían dos y que estoy en el dilema de por cuál debería iniciar, y me refiero a dos libros de León Tolstoy. Para mí realmente que Guerra y Paz es el libro que más me llama la atención y es un libro que me gustaría muchísimo leer, y para mí ese sería el número 2. Sin embargo, cuando les preguntaba por allá por el Instagram, muchos de ustedes me comentaban que quizás debería reconsiderar y comenzar por Ana Karenina, que es un libro pues también súper conocido, súper famoso, pero en ese número 2 yo la verdad es que todavía no me decido, pero pues antes de los 30 me voy más a leer Guerra y Paz, aunque estoy totalmente abierta, así que si ustedes me dicen, no, vale más la pena comenzar por Ana Karenina, pues déjenmelo aquí en los comentarios. Otro ruso por aquí y también un dilema que tengo es en relación a Fyodor Dostoyevsky, y aquí tengo dos libros mapeados que son Crimen y Castigo y Los hermanos Karamazov. Yo me inclino más hacia Crimen y Castigo, y de hecho fue uno de los libros más citados cuando hice la pregunta en Instagram, pero también Los hermanos Karamazov me llama bastante la atención, entonces ahí también es un dilema que todavía no se va a resolver al 100%, pero pues ahí los tendré en la mira a ambos y espero al menos pues leer uno antes de los 30. Ulises de James Joyce es otro libro ahí que me causa muchísima curiosidad. Es un libro al que le saco la vuelta justamente porque es un librón, y a pesar de que también es un libro bastante referenciado, a mí me causa muchísima curiosidad, y también
por el hecho de que está presente en tramas de otros libros que me gustan. Entonces es un libro que también lo incluiría en esa lista. Un hombre que es parte de la cultura popular, sino del mundo, al menos de Occidente, pues es William Shakespeare. Y más allá de Romeo y Julieta, la verdad es que yo lo tengo súper pendiente. Tampoco es un autor que tenga una urgencia de leerlo a pesar de saber de su influencia, sus impactos. Sin embargo, el libro que yo quisiera leer antes de los 30 es Hamlet. Creo que es la trama que a mí más me impresiona y creo que es una temática que de alguna manera en otros libros que he leído es abordada, entonces me gustaría regresar o profundizar en esas cuestiones. Otro dilema que tengo en esta lista es Homero. Tanto la Odisea como la Ilíada son dos libros que me interesan, son dos libros que eventualmente sé que en algún punto espero los leeré, pero estoy también en esa disyuntiva si por cuál debería considerar en esta lista de lectura antes de los 30, si por la Odisea o por la Ilíada. Me inclino más a la Ilíada, un clásico que no tenía tanto en la mira, pero que después de hacer esa dinámica en Instagram decidí agregarla. Es El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas. Es un libro que también bastante referenciado y de alguna manera Mariel me convenció, entonces dije vamos a darle una chance porque era el favorito de su abuelita, entonces su abuelita también dijo que era un libro valioso, pues tengo que leerlo también. Paraíso Perdido de John Milton es otro libro que quisiera leer antes de los 30 y es un libro que sé demasiado poco. Sin embargo, es uno de esos libros que agregué en la lista por ser el favorito de uno de mis amigos. Saludos a Valerio, que probablemente no ve mis videos, pero desde que Valerio me contó un poco sobre ese libro y también las lecturas un tanto bíblicas que hay y esa como esa narrativa que surge a través del bien y del mal, del paraíso, del infierno. Es un libro que desde ese momento, no sé, siento como que sentí un enigma alrededor de él y sentí que había algo de poderoso y ni siquiera fue recomendación, simplemente esa curiosidad de saber por qué es el libro favorito pues, de una persona que al final de cuentas quiero y pues extraño. Otra incógnita que tengo aquí en esta lista está relacionada con Thomas Mann. Thomas Mann es un escritor de verdad que creo que de la lista que incluso menciono en el video del Book Tag de los premios Nobel, es el Nobel que más me interesa leer. No he leído absolutamente nada y hay muchísimos libros de él que no sé, que espero poderlos leer en algún punto de mi vida. Sin embargo, hay dos que todavía no me decido con cuál iniciar y cuál dejar aquí de manera fija en esta lista, que serían La Montaña Mágica y Los Buddenbrook. Así que si ustedes han leído incluso estas dos obras, por favor, déjenme acá en los comentarios con cuál me recomiendan que debería iniciar. Otro ganador de Nobel que tenemos por acá es Hermann Hesse. Y de Hermann Hesse me gustaría muchísimo comenzar con Siddhartha, pero si ustedes creen que debería de iniciar con Damián, también ayuda. Este video se está convirtiendo más en un pedido de ayuda que en una lista 100% cerrada y definida. Los Miserables de Víctor Hugo, amiguitos, es otro libro que me gustaría muchísimo poder leer. Es un libro que me espanta, más allá por la temática, sino por la densidad y lo extenso que es este libro. Incluso es una obra que me gustaría muchísimo leerla acompañada. Bueno, la verdad es que la mayoría de estos libros que tienen esta premisa de ser libros súper densos y libros de alguna manera muy extensos en cantidad de páginas, pues son obras que me gustaría muchísimo leerlas acompañadas. Otro clásico que tengo ahí en la mira es Jane Eyre de Charlotte Brontë. Virginia Woolf también está ahí en la lista con un libro que es Al Farol. A pesar de que Virginia Woolf ya he tenido la oportunidad de leer dos obras de ella, que es Orlando y Un Cuarto Propio. Sin embargo, y espero y no me odien, creo que es una autora que no ha llegado a atraparme como sé que ha atrapado a muchísimas amigas y amigos que conozco. Creo que todavía no he llegado a ser hipnotizada
por la obra de Virginia Woolf. Entonces es una autora que le voy a dar sus oportunidades, a pesar que también no siento presión si en algún punto digo, bueno, pues a lo mejor Virginia Woolf es interesante, pero no tiene no ha tenido ese magnetismo como pues han tenido otras obras y otros autores conmigo, pero aquí yo creo que después de esas dos experiencias yo priorizaría Al Farol. Y sí, amiguitos, por más desactualizada que parezca, yo todavía no he leído 1984 de George Orwell, así que ese clásico de la distopía bastante referenciado, citado, bla, 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 ahí también está en la lista. De los más cortitos de esta lista que puse está Si una noche de invierno un viajero, de Italo Calvino. Italo Calvino es un autor que lo poco que he leído de él me ha encantado. Para mí la historia del varón rampante sigue en mi cabeza. Es una historia, fue una novela bastante memorable, y este libro, a pesar de que también conozco muy poco sobre él, es un libro que muchas personas que les gusta y que conocen el trabajo de Italo Calvino pues me han recomendado, y el título yo creo que es uno de los títulos más bonitos, es de los títulos más enigmáticos, misteriosos, que tiene esa aura de, ay, no sé, siento que ese título por sí solo me atrapa. Yo creo que esta lista sería uno de los primeros que voy a leer, además porque, como les digo, no es tan extenso, y también es un libro que llevo años ahí en esa lista de libros que quiero leer. Entonces espero que, pues si no sale este año, antes de los 30 salga. Otro libro de autor italiano que tengo en mi lista es El desierto de los tártaros, de Dino Buzzati. Es un libro que, cuando comencé a interesarme principalmente por la literatura italiana y aprender italiano, pues fueron de esos libros de, libros italianos que tienes que leer. Es un libro que en su momento la premisa me llamó bastante la atención, y para mí se fijó así en mi cabeza y en mi lista una vez que leí, creo que era un avance de lectura de Claudia, de Mis ganas de leer, donde ella comenta sus impresiones sobre este libro, y creo que fue uno de los primeros videos que vi de Claudia, y desde ese momento me enamoré de la manera no sé, aunque ella diga que no, pero de la manera tan sólida, y de la manera, no sé, me gusta mucho la forma como se expresa, cómo habla, las impresiones que tiene, cómo lo vincula con otras situaciones, y creo que ese libro me gustó mucho la manera en que la narrado, el dilema que a ella le pareció bastante interesante. Voy a buscar ese video y lo voy a dejar aquí abajo para que vayan y lo vean. Ahí no nada más cuenta sobre ese libro, sino de otros, pero desde ese momento, no sé, El desierto de los tártaros ahí se fijó en mi cabeza de lo tengo que leer sí o sí. Una autora que ganó recientemente el Premio Nobel de Literatura, que tengo muchas ganas de leer, es Olga Tokarczuk, de la que seguramente no estoy pronunciando bien su apellido, y de ella me gustaría muchísimo leer sobre los huesos de los muertos. A pesar de que también ya lo tengo así en la mira bastante tiempo, me decidí porque creo que ese discurso, a lo mejor no sé si sea tan directo, pero ambientalista, es algo que en los últimos meses me ha llamado más la atención, de adentrarme a conocer. Entonces creo que este libro es ideal. Y dentro de la literatura latinoamericana, un autor que tengo súper pendiente es Roberto Bolaño, y en algún momento había pensado iniciar por Los detectives salvajes, pero creo que en esta lista el libro que voy a incluir es Nocturno de Chile, y principalmente influenciada por Nora, porque fue uno de sus libros, no sé si recuerdo si fue su libro favorito del año pasado, pero si no, estaba dentro de sus mejores lecturas. Y a pesar de que ella siempre ha dicho que tiene una relación bastante ambivalente y así complicada con Roberto Bolaño, pues no niega de alguna manera la potencia que hay en ese libro. Y desde también que vi el comentario de ella, pues dije, yo creo que iniciaré por ese. Además es un libro muchísimo más corto que Los detectives salvajes, entonces creo que es ideal para iniciar, para tener ese primer acercamiento con el autor y pues agregarlo en la lista. Y una compatriota de Roberto Bolaño que también está en mi lista es Isabel Allende, y a pesar de que Isabel Allende ya he tenido la oportunidad de leer otra novela de ella, creo que La casa de los espíritus es su obra más conocida, es la obra que todavía yo no he leído, y es una obra que incluso Eira me recomendó, me regaló virtualmente, de Secret Santa. Entonces pues vamos a leerla antes de los 30. Dos libritos de autores mexicanos que tengo en esa lista, y que también son libros que
están yo creo que desde que soy así muy mocosa, es Noticias del Imperio de Fernando del Paso y La Noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska. Son libros que están ahí desde hace 800.000 años y a pesar de que mis gustos literarios específicamente pues han cambiado en comparación de cuando coloqué en mi lista esos dos libros, son dos libros que continúan así muy vigentes y que me gustaría pues muchísimo leer. Y también dentro de los mexicanos, otro libro que se me olvidaba, tengo muy pendiente y que también lo agregué aquí, es El laberinto de la soledad. Este libro he varios años, digo, ahora sí lo voy a leer, no, mejor ya no lo voy a leer, pero no vale la pena, no, pero sí, tengo ganas de leerlo. No sé si sea tan vigente, creo que he leído algunos ensayos de él que cuestionan también esa visión sobre la idea de lo que es ser un mexicano, pero sí, es un libro que quiero leerlo, entonces lo agregamos. Clásicos latinoamericanos y en específico clásicos brasileños, un libro que quiero leer antes de los 30 es Los Sertones de Euclides da Cunha. Es un libro que ya lo tengo conmigo, el año pasado incluso compré una edición súper bonita. En mis planes estaba incluso leerlo el año pasado, pero pues no se pudo, así que creo que es un libro que va a quedar antes de los 30 y espero que este año. Es un libro que yo ya les he mencionado así muy por encima sobre su trama. Es un libro que sirvió de inspiración para el libro La Guerra del Fin del Mundo. Creo que de toda esta lista es de la trama que estoy más por dentro, que sé como cuáles son las implicaciones, a pesar de que también es un libro súper extenso. Me gustaría muchísimo poder también tener dentro de mi bagaje de lecturas, pues ese libro que creo que de alguna manera representa muchas situaciones que son compartidas en la historia de varios países, específicamente de América Latina. Otro librito de literatura brasileña que está aquí en la lista es O Tempo y o Vento, El Tiempo y el Viento, de Érico Veríssimo, como En Busca del Tiempo Perdido. Es un libro bastante extenso. Y de hecho está dividido en 3 volúmenes, que es El Continente, El Retrato y El Archipiélago. Entonces, para no verme tan aborazada, yo me conformo con leer antes de los 30 El Continente, que es la primera parte de estos libros. Un libro que es casi como una enciclopedia es Mitología de los Orixás, Mitología de los Orixás, de Reginaldo Prand. Como menciono, es casi un compilado sobre la historia de los orixás, y los orixás son estos dioses que vienen desde una concepción religiosa o de mundo yoruba. Es bastante presente en las religiones afrodiaspóricas, y aquí en Brasil pues son entidades bastante presentes en religiones como afrobrasileñas, como el candomblé o la umbanda. Es una temática que a mí, o es un mundo así mitológico o religioso espiritual que me llama bastante la atención, que sé relativamente poco, entonces quisiera adentrarme a estas concepciones y conocer más sobre estas mitologías, así que ese libro pues ahí lo vamos a poner en esa lista. Un libro del que recientemente tuve conciencia es Mundi, del sudafricano Sol Patje. De este libro supe porque recientemente TAG lanzó la preventa de una caja conmemorativa de 7 clásicos, y es interesante porque estos 7 clásicos no son los clásicos obvios, no son los clásicos que se resumen a literatura europea, y son clásicos que esos 7 clásicos intenta como agarrar uno de cada continente, a pesar de que 7 son pocos. Sin embargo, en esta colección está este libro y fue el que más me llamó la atención porque desconocía de la existencia de este libro. También sé cosas relativamente muy por encimita, sin embargo es un libro que por ese interés que tengo desde hace pues unos añitos en la literatura africana, creo que tiene que estar aquí en esta lista. Relacionado con África, otro de los libros que me gustaría agregar o que he agregado en esta lista es El corazón en las tinieblas, de Joseph Conrad. Es un libro que es totalmente referenciado en muchos de los libros de literatura de países de África que he leído. Por ejemplo, el más claro es Todo se desmorona, de Chinua Achebe, en el que de alguna manera él da
una respuesta o una réplica hacia este libro que nos habla sobre el periodo de colonización y la experiencia de los hombres blancos. Y a pesar de que es un libro bastante polémico y que yo he despriorizado para iniciar con otros libros, eventualmente es una obra que me gustaría muchísimo leer para también poder tener un panorama más completo y también tener de alguna manera el otro lado de la moneda, pues. Otro libro también relacionado con África es Un día más de vida, de Richard Kapuscinski. Es un libro que también relata un poco de la experiencia de este autor y periodista en algunos países de África. Creo que ese, si mal no recuerdo, es principalmente en su pasaje por Angola, pero es un libro que también me lo recomendó un amigo que quiero mucho, que es Heriberto, y si Heriberto me lo recomienda es porque yo lo debo leer. Y los últimos 2 libros de esta lista son recomendaciones de un maestro de la universidad, el cual tuve la oportunidad pues llevar una clase con él, y de verdad que aunque fue una y fue muy corta, aprendí muchísimo. Y no sé, la manera también que él explicó y habló sobre esos 2 libros desde ese entonces, digo, los tengo que leer. Y uno de ellos es Sufrían por la luz, de Tahar Ben Jelloun, y Los versos satánicos, de Salman Rushdie. Bueno, amiguitos, eso fue todo por este video. Espero que les haya parecido interesante. A mí me gustaría saber muchísimo si ustedes tienen alguna dinámica o alguna lista parecida, cuáles de esos libros que les gustaría leer antes de la próxima década que vayan a cumplir. Y también, por favor, ayúdenme con esos dilemas que tengo entre algunos libros, y si ustedes pues saben, han leído algunos de esos en los que estoy en duda, déjenme acá en los comentarios, porque también facilitarán muchísimo que me decidas al 100% por alguno de esos libros antes de llegar a los 30, que faltan menos de 3 años. Así que de nueva cuenta, amiguitos, muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en los próximos. Até mais.